La historia de Brigitte Bardot no comienza con el estruendo de los flashes ni con el escándalo que marcaría su vida adulta. Comienza, por el contrario, en el silencio. En una casa parisina regida por normas estrictas, emociones reprimidas y una educación severa, nació en 1934 una niña tímida, introspectiva y profundamente insegura. Aquella niña, que más tarde sería conocida en todo el mundo como un símbolo de libertad sexual y provocación, creció sintiéndose observada, juzgada y poco querida. Desde una mirada periodística, resulta imposible comprender el fenómeno Bardot sin detenerse primero en su infancia. Su familia pertenecía a la burguesía francesa, un entorno donde las apariencias eran más importantes que las emociones. Su madre, autoritaria y exigente, la educó bajo una disciplina rígida. Su padre, distante, representaba la figura de una autoridad fría. En ese contexto, Brigitte desarrolló desde muy pequeña una baja autoestima, acentuada por problemas físicos que la hicieron sentirse diferente. Usó aparato dental, sufrió estrabismo y fue objeto de comparaciones constantes con su hermana menor, considerada más adecuada según los cánones familiares. La danza clásica apareció entonces como refugio. El ballet le ofrecía una estructura clara, un mundo donde el cuerpo debía obedecer y donde el silencio era una virtud. Durante años, Brigitte soñó con convertirse en bailarina profesional. Ensayaba con disciplina, soportaba el dolor físico y se aferraba a la idea de que, a través del movimiento, podía expresar lo que no sabía decir con palabras. Ese rasgo, la dificultad para verbalizar el dolor, la acompañaría toda su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A finales de los años 40, un fotógrafo reparó en su belleza poco convencional. No era la belleza sofisticada de la época, sino algo más instintivo, casi salvaje. Sus rasgos transmitían una mezcla de inocencia y desafío que resultaba magnética. En 1949, con apenas 15 años, apareció en la portada de la revista Elle. Aquella imagen marcaría el inicio de una transformación irreversible. Brigitte Bardot dejaba de ser una adolescente anónima para convertirse en un objeto de deseo emergente. Desde el punto de vista mediático, ese momento es clave. La Francia de la posguerra buscaba nuevos referentes femeninos. Las mujeres comenzaban a reclamar espacio, autonomía, visibilidad. Bardot encarnó sin proponérselo esa ruptura, no porque pronunciara discursos ni liderara movimientos, sino porque su sola presencia cuestionaba el orden establecido. No era sumisa, no parecía pedir permiso, no se ajustaba del todo al molde tradicional. Y eso fascinó tanto como escandalizó. El cine llegó casi de manera accidental. A principios de los años 50, fue presentada a productores que buscaban rostros frescos para la gran pantalla. Sus primeras apariciones fueron modestas, papeles secundarios que, sin embargo, no pasaban desapercibidos. Bardot no actuaba como las demás, no impostaba gestos ni emociones, simplemente era. Esa naturalidad desconcertaba a los directores y cautivaba al público. El punto de inflexión llegó en 1956 con Adieu. Crea la Femme. Aquella película no solo lanzó su carrera internacional, sino que redefinió la imagen de la mujer en el cine. Bardot apareció en pantalla como un ser libre, sensual, indomable. Bailaba descalza, desafiaba a los hombres, vivía su deseo sin culpa. Para muchos fue una revelación, para otros una provocación intolerable. La censura intentó frenar su impacto, pero fue inútil. El mito había nacido. Desde una perspectiva periodística, es fundamental subrayar que Bardot no controló ese fenómeno. No diseñó una estrategia de imagen ni buscó convertirse en símbolo. La fama la arrolló. En cuestión de meses, su rostro apareció en periódicos, carteles, revistas de todo el mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de erotismo, su cuerpo en territorio público. Cada movimiento suyo era analizado, juzgado, consumido.
A diferencia de otras estrellas, Bardot nunca aprendió a protegerse del escrutinio mediático. No construyó una coraza. La exposición constante empezó a afectarla profundamente. Mientras el público celebraba a la diosa, la mujer real comenzaba a desaparecer. La presión era insoportable. No podía caminar por la calle sin ser acosada. No podía enamorarse sin que su vida íntima fuera diseccionada. No podía equivocarse sin ser condenada. Este contraste, entre el brillo exterior y la fragilidad interior, es el eje central de su tragedia. Bardot representaba una revolución femenina, pero pagó el precio en soledad. La industria la exaltó y al mismo tiempo la devoró. El cine la convirtió en mito, pero no le ofreció herramientas para sobrevivir a ese estatus. A finales de los años 50, cuando su carrera estaba en la cima, ya mostraba signos evidentes de agotamiento emocional. Sufría crisis de ansiedad, episodios depresivos y una profunda sensación de vacío. La fama, lejos de colmarla, la había aislado. En entrevistas posteriores, Bardot confesó que nunca se sintió cómoda con la atención, que siempre tuvo la sensación de vivir una vida que no le pertenecía. La niña insegura se convirtió en mito mundial, pero el precio fue la pérdida progresiva de su identidad. El mundo celebró a Brigitte Bardot como símbolo. Ella empezó, desde muy temprano, a pagar el costo de serlo. Cuando Brigitte Bardot alcanzó la cima del estrellato internacional, el mundo creyó estar presenciando una historia de éxito sin fisuras. Sin embargo, desde una mirada periodística y humana, aquel momento marcó en realidad el inicio de su mayor calvario. La fama que la elevó por encima de todas las actrices de su generación no fue un regalo, sino una carga descomunal que terminó por quebrarla psicológicamente. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, Bardot ya no era solo una actriz famosa, era un fenómeno global. Su imagen cruzaba fronteras, idiomas y culturas. En Estados Unidos era presentada como el símbolo europeo del erotismo. En Europa, como la encarnación de una libertad femenina inquietante. En los medios sensacionalistas, como un cuerpo disponible para el consumo público. El problema es que nadie parecía interesado en la mujer que había detrás de esa imagen. La prensa jugó un papel decisivo en esta transformación. Cada gesto, cada fotografía robada, cada relación sentimental se convertía en titular. Bardot fue una de las primeras celebridades modernas perseguidas sistemáticamente por los paparazzi. Antes de ella, el acoso mediático no había alcanzado ese nivel de intensidad. Los fotógrafos la seguían día y noche, se escondían frente a su casa, irrumpían en sus vacaciones, la captaban en momentos de vulnerabilidad extrema. Su intimidad dejó de existir. Desde el punto de vista psicológico, esta exposición constante tuvo efectos devastadores. Bardot comenzó a sentirse atrapada en una jaula invisible. No podía salir a la calle sin ser rodeada. No podía confiar en nadie sin temer una traición mediática. La fama, que muchos anhelaban, se convirtió para ella en una forma de violencia cotidiana. En entrevistas posteriores, confesó que sentía miedo, un miedo real y permanente, a la multitud y a la mirada ajena. La industria cinematográfica, lejos de protegerla, contribuyó a su cosificación. Los papeles que le ofrecían se centraban casi exclusivamente en su cuerpo, en su sensualidad, en su capacidad para provocar. Rara vez se le permitía explorar personajes complejos o emocionalmente profundos. Bardot era deseada, pero no escuchada. Admirada, pero no respetada. Esa reducción constante a un estereotipo terminó por erosionar su autoestima. En este contexto, su vida sentimental se convirtió en un campo de batalla público. Cada relación era analizada, juzgada y convertida en espectáculo. Bardot buscaba desesperadamente afecto y comprensión, pero encontraba desconfianza, celos y presión. La prensa no hablaba de amor, hablaba de escándalo. No hablaba de vínculos, hablaba de conquistas. Esa distorsión permanente de su vida privada agravó su sensación de soledad.
Uno de los aspectos más silenciados durante años fue su deterioro emocional. En pleno auge de su carrera, Bardot sufrió episodios de depresión profunda. Se sentía agotada, incomprendida, utilizada. En varias ocasiones intentó escapar de todo, retirarse, desaparecer. Pero el sistema no se lo permitía. Cada intento de huida se convertía en noticia, cada silencio en especulación. Desde una perspectiva periodística contemporánea, resulta evidente que Bardot fue víctima de una forma temprana de lo que hoy llamaríamos violencia mediática. No existían entonces debates sobre salud mental, ni mecanismos de protección para las celebridades. Mostrar fragilidad era visto como debilidad. Y Bardot, atrapada en el rol de diosa sensual, no tenía permiso para quebrarse. La presión alcanzó un punto crítico cuando comenzó a expresar abiertamente su rechazo al mundo del cine y a la fama. Lejos de generar empatía, estas declaraciones fueron ridiculizadas o interpretadas como caprichos de una estrella malagradecida. Nadie parecía dispuesto a escuchar el grito de auxilio que se escondía detrás de sus palabras. El brillo de los focos ocultó durante años una realidad mucho más oscura. Mientras el mundo celebraba a Brigitte Bardot como símbolo eterno de deseo y libertad, la mujer real se desmoronaba en silencio, agotada por una fama que nunca pidió y que jamás supo cómo sostener. En la vida de Brigitte Bardot, el amor nunca fue un espacio de intimidad ni de protección. Por el contrario, se transformó en uno de los escenarios más crueles de su exposición pública. Cada relación sentimental fue vivida bajo la presión constante de las cámaras, los rumores y los juicios morales. En lugar de encontrar refugio emocional, Bardot halló conflicto, desilusión y una creciente sensación de asfixia. Desde una perspectiva periodística, sus vínculos afectivos revelan con claridad hasta qué punto la fama puede deformar la experiencia humana más básica: amar y ser amado. Bardot se enamoraba con intensidad, casi con desesperación. Buscaba comprensión, estabilidad, alguien que viera más allá del mito. Sin embargo, su condición de icono mundial convertía cada relación en una historia pública, antes incluso de que pudiera desarrollarse en privado. Su primer matrimonio con Roger Vadim marcó el inicio de esta dinámica perversa. Vadim no solo fue su pareja, sino también uno de los arquitectos de su imagen cinematográfica. La relación mezcló amor, poder y dependencia profesional. Mientras él la impulsaba como símbolo de sensualidad, ella empezaba a sentirse atrapada en un rol que no había elegido conscientemente. Cuando el matrimonio se rompió, la prensa no habló de una separación dolorosa, sino de un espectáculo. Infidelidades, reproches y titulares diseñados para el consumo masivo. Tras esa ruptura, Bardot encadenó relaciones que, lejos de sanar sus heridas, profundizaron su vulnerabilidad. Cada nuevo romance era presentado como una novela escandalosa. Los hombres que entraban en su vida eran retratados como conquistadores o víctimas, pero rara vez como personas complejas. Ella, en cambio, era reducida a estereotipos: femme fatale, mujer caprichosa, devoradora de hombres. Nadie parecía dispuesto a reconocer su fragilidad emocional. Uno de los aspectos más dolorosos fue la imposibilidad de vivir el amor sin culpa pública. Si Bardot se enamoraba, era criticada. Si se separaba, era condenada. Si expresaba su sufrimiento, era ridiculizada. La sociedad de la época no estaba preparada para aceptar que una mujer deseada y famosa pudiera sentirse profundamente infeliz. Su dolor no encajaba con el mito, y por eso fue sistemáticamente negado. A medida que las rupturas se acumulaban, Bardot comenzó a desarrollar una visión cada vez más amarga de las relaciones humanas. Desconfiaba de las intenciones ajenas, temía ser utilizada, sentía que nadie se acercaba a ella sin ver antes a la celebridad. Esta desconfianza se extendió también al mundo del cine. Los rodajes dejaron de ser espacios creativos para convertirse en entornos hostiles, donde se sentía observada, juzgada y explotada. Desde el análisis periodístico,
Es en este punto donde se gesta su decisión más radical: abandonar el cine en la cima de su carrera. No se trató de un arrebato ni de una estrategia publicitaria, sino de un acto de supervivencia. Bardot estaba exhausta. El cine, que al principio había sido una vía de expresión, se había convertido en una prolongación del circo mediático que devoraba su vida privada. Su anuncio de retirada fue recibido con incredulidad y sarcasmo. Muchos no le creyeron. Otros la acusaron de ingratitud. Pocos comprendieron que se trataba de una mujer que ya no podía soportar el peso de su propia imagen. Bardot no huía del trabajo. Huía de un sistema que le había arrebatado el control sobre su identidad. Abandonar el cine significó también aceptar una forma de aislamiento. La industria no perdona a quienes se retiran sin pedir permiso. Bardot pasó de ser omnipresente a convertirse en una figura incómoda, alguien que recordaba las grietas de un sistema basado en la explotación del deseo. Su silencio fue interpretado como excentricidad, cuando en realidad era una necesidad vital. Tras las rupturas amorosas y el abandono del cine, Bardot dejó atrás no solo una carrera brillante, sino también la posibilidad de una vida normal. El precio de su libertad fue la soledad. Pero, por primera vez, esa soledad fue elegida y no impuesta. El mito seguía vivo en la memoria colectiva, pero la mujer había dado un paso decisivo para intentar salvarse a sí misma. El mundo no estaba preparado para entenderlo. Ella, en cambio, ya no podía seguir fingiendo. Cuando Brigitte Bardot decidió dar la espalda definitiva al cine y a la maquinaria del espectáculo, muchos pensaron que se retiraría a una vida silenciosa, lejos del foco mediático. Ocurrió exactamente lo contrario. Bardot no desapareció, se transformó, y esa transformación, tan radical como incómoda, la condujo a un nuevo escenario de confrontación pública que marcaría el resto de su vida. A comienzos de los años 70, Bardot empezó a expresar con una intensidad creciente su amor por los animales y su rechazo visceral a cualquier forma de maltrato. No era una postura coyuntural ni una estrategia de lavado de imagen. Para ella, los animales representaban aquello que los seres humanos le habían negado durante décadas: lealtad, inocencia y ausencia de juicio. En un mundo que la había utilizado, los animales se convirtieron en su refugio moral. Desde una mirada periodística, este giro no puede entenderse sin atender a su biografía emocional. Tras años de exposición extrema, traiciones sentimentales y deshumanización mediática, Bardot encontró en la causa animal un propósito claro, casi absoluto. En 1986, fundó la Fundación Brigitte Bardot, destinada a la protección de animales en Francia y en el extranjero. A partir de ese momento, su voz, antes asociada al deseo, pasó a ser un instrumento de denuncia. Bardot no eligió el camino cómodo del activismo simbólico. Fue directa, frontal y, en ocasiones, brutalmente explícita. Denunció la caza de focas, la tauromaquia, la experimentación animal y los métodos de sacrificio industrial. Sus campañas incluyeron imágenes duras, cartas abiertas a líderes políticos y declaraciones que sacudían conciencias. Para algunos fue una pionera, para otros, una figura extremista incapaz de matizar su discurso. El problema, una vez más, fue la forma. Bardot hablaba desde la emoción, no desde la diplomacia. Su lenguaje, cargado de ira y decepción hacia la humanidad, generó rechazo incluso entre quienes compartían parte de sus objetivos. En un contexto mediático cada vez más sensible a las palabras, sus declaraciones fueron interpretadas como provocaciones deliberadas. El foco dejó de estar en la causa y pasó a estar en la figura. Aquí se produce una fractura clave en su imagen pública. La exactriz fue progresivamente retratada como una mujer aislada, iracunda, incapaz de adaptarse a los códigos del debate contemporáneo. Sus intervenciones públicas provocaron procesos judiciales, multas y condenas por incitación al odio en determinados contextos. Cada sentencia alimentaba la polémica,
Cada polémica reforzaba su aislamiento. Desde el análisis periodístico, resulta evidente que Bardot nunca aprendió, ni quiso aprender, a suavizar su discurso para hacerlo aceptable. Su relación con la opinión pública fue siempre conflictiva. No buscaba consenso, buscaba impacto. No pretendía ser comprendida, sino escuchada. Esa intransigencia la convirtió en una figura tan influyente como divisiva. Al mismo tiempo, su vida personal se volvió cada vez más austera y solitaria. Bardot se recluyó en su casa de Saint-Tropez, rodeada de animales rescatados y alejada del mundo social que alguna vez la veneró. Rechazó homenajes, evitó apariciones públicas y mantuvo una relación distante con la prensa. Su voz seguía resonando, pero su presencia física se desvanecía. Este periodo de su vida plantea una pregunta incómoda. ¿Puede una figura pública reinventarse sin pagar un precio aún mayor? Bardot cambió el objeto de su lucha, pero no la intensidad del conflicto. Pasó de ser perseguida por su cuerpo a ser atacada por sus palabras. El escenario era distinto, la violencia simbólica similar. Para algunos analistas, su activismo fue una forma de redención. Para otros, una huida hacia adelante. Lo cierto es que Bardot encontró en la defensa de los animales un sentido que el cine nunca le dio. Pero ese sentido llegó acompañado de una nueva forma de exclusión. La sociedad que antes la deseó, ahora la señalaba. El mito ya no era erótico, sino incómodo. Y Bardot, fiel a sí misma, aceptó ese rol sin pedir perdón. Prefirió el conflicto a la hipocresía, la soledad a la complacencia. El precio fue alto, pero, por primera vez en su vida, parecía estar dispuesta a pagarlo. A los 91 años, Brigitte Bardot vive lejos del bullicio que una vez definió su existencia. El silencio que hoy la rodea no es el de la paz absoluta, sino el de una vida que se fue cerrando sobre sí misma, marcada por heridas nunca del todo cicatrizadas. Bardot pasa sus días recluida en la Madrague, su casa en Saint-Tropez, convertida desde hace décadas en refugio y fortaleza. Allí, rodeada de animales rescatados, ha construido una rutina austera, casi monástica. Apenas concede entrevistas, rechaza homenajes y evita cualquier exposición innecesaria. No es un gesto de arrogancia, sino de agotamiento. Tras una vida entera bajo el escrutinio público, la vejez le ha impuesto un límite definitivo. Ya no quiere ser observada. Desde una mirada periodística, este retiro no puede interpretarse como una retirada serena. Bardot ha hablado abiertamente del cansancio de vivir, de la decepción con el ser humano y de la sensación de haber llegado al final de un camino largo y doloroso. Sus palabras, a menudo malinterpretadas, reflejan una lucidez cruda sobre el paso del tiempo y la pérdida. De amigos, de amores, de sentido de pertenencia. Envejecer para ella no ha sido una reconciliación, sino una confrontación constante con el pasado. La soledad ocupa un lugar central en esta etapa. No se trata solo de la ausencia de multitudes, sino de la distancia emocional con una sociedad que ya no reconoce como propia. Bardot observa el mundo contemporáneo con escepticismo, incluso con hostilidad. Sus valores no encajan en los códigos actuales y sus opiniones generan rechazo. Esa brecha generacional y cultural la ha convertido en una figura incómoda, difícil de clasificar, imposible de domesticar, y sin embargo, su legado permanece intacto. En el cine, Bardot sigue siendo un punto de inflexión histórico. Cambió para siempre la representación de la mujer en pantalla, introduciendo una sensualidad no sumisa, una libertad corporal que abrió caminos, aunque ella misma no pudiera recorrerlos sin dolor. Su influencia atraviesa generaciones de actrices, diseñadores, artistas y pensadores. Aunque se retiró joven, su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como un antes y un después. En el activismo animal, su huella es igualmente profunda. La Fundación Brigitte Bardot continúa operando, salvando animales y presionando a instituciones. Para muchos defensores de los derechos animales,
Bardot fue una pionera que utilizó su fama como altavoz, cuando el tema aún era marginal. Para otros, su tono radical eclipsó la causa. Ambas lecturas conviven, reflejando las contradicciones de una mujer que nunca supo, ni quiso, ser tibia. Este final vital, como lo describen algunos analistas, no es trágico en el sentido clásico, pero sí doloroso. No hay redención cinematográfica ni reconciliación pública. Hay, en cambio, una coherencia brutal. Bardot vive como siempre fue, fiel a sí misma, incluso cuando eso implica incomodidad y aislamiento. No busca absolución ni comprensión. Acepta el peso de sus decisiones con una franqueza que desarma. La historia de Brigitte Bardot no es la de una estrella que envejeció con glamour, sino la de una mujer que sobrevivió a su propio mito. Fue adorada, utilizada, combatida y finalmente apartada, y aún así dejó una marca imborrable. Su vida plantea una pregunta incómoda para nuestra cultura mediática. ¿Qué hacemos con quienes nos dieron todo y luego ya no encajan en el relato? Quizá la respuesta esté en aceptar la complejidad. Bardot no fue heroína ni villana, sino humana. Demasiado humana para un mundo que la quiso diosa. Su final no es una muerte espectacular, sino una vejez silenciosa, cargada de memoria y contradicción. Un cierre que duele precisamente porque no ofrece consuelo fácil. Y tal vez ahí resida su verdad más profunda. Brigitte Bardot no necesitó ser comprendida para existir. Le bastó con ser fiel a sí misma, incluso cuando el mundo dejó de aplaudir. La vida de Brigitte Bardot no puede resumirse como una simple biografía de éxito ni como una tragedia convencional. Es, más bien, el retrato complejo de una mujer, convertida en símbolo antes de haber tenido tiempo de comprenderse a sí misma, amada y devorada por el mundo al mismo tiempo. Bardot encarnó las contradicciones de una época que exaltaba la libertad femenina, mientras castigaba a quienes la vivían sin pedir permiso. Su historia nos obliga a mirar más allá del mito. Detrás de la imagen eterna de juventud, sensualidad y rebeldía, existió una persona frágil, herida, a menudo sola, que nunca logró reconciliar la mirada pública con su necesidad íntima de silencio y dignidad. La fama no fue para ella un refugio, sino una tormenta permanente. Y cuando decidió apartarse, lo hizo pagando un precio que pocos estarían dispuestos a asumir. En la vejez, lejos de los aplausos y también lejos de la indulgencia, Bardot permanece como una figura incómoda, no porque haya dejado de importar, sino porque su vida plantea preguntas que aún hoy no sabemos responder. ¿Hasta dónde puede una sociedad apropiarse de una persona? ¿Qué ocurre cuando el ídolo envejece y deja de encajar en el relato que construimos para él? Tal vez el verdadero legado de Brigitte Bardot no esté solo en el cine, ni en la moda, ni siquiera en el activismo, sino en esa advertencia silenciosa que deja su recorrido vital. La advertencia de que ningún mito es gratuito, de que la gloria sin protección puede destruir, y de que la libertad, cuando es real, suele tener un costo doloroso. Brigitte Bardot no tuvo un final espectacular. Tuvo, en cambio, una vida larga, intensa y profundamente contradictoria. Y quizá por eso su historia sigue interpelándonos, porque no ofrece una lección cómoda, sino un espejo incómodo en el que nuestra cultura de la celebridad aún se resiste a mirarse.